Bon dia a tothom. Tenim ara una sessió absolutament de luxe pel tema i pels ponents. El tema és crisi econòmica i integració europea. És a dir, quins són els efectes i com lluitar contra els efectes de la crisi econòmica respecte al projecte europeu i com fer front als efectes no només de la crisi sinó també de la seva gestió. I per abordar aquest tema tenim dos personatges d'excepció. Tots dos són d'excepció i que a més tenen vides paral·leles. Tots dos són catedràtics d'universitat d'economia, un l'Anton Costas d'economia aplicada, l'altre el Carles Manera d'història econòmica, però tots dos han estat sempre molt interessats en el tema de la història econòmica una mica des dels inicis del capitalisme. El Carles, la seva tesi va ser sobre el comerç i el primer capitalisme mercantil a les illes, a Mallorca, concretament. L'Anton, un període una mica més posterior, no tant al mercantil, sinó ja a l'industrial, al liberalisme polític i econòmic en època de l'expansió de la industrialització a Espanya. És a dir, que saben quina és la gènesi de l'animal i ho saben molt perfectament. Tots dos són formats a la Universitat de Barcelona, que és una gran escola. Tots dos són de la generació dels primers 50. Tots dos són, en certa forma, molt del món cultural barceloní, però al mateix temps hi aporten altres elements, altres inputs, diria. L'Anton és nascut a Vigo, el Carles és mallorquí. Tots dos estan també molt preocupats i han escrit molt sobre el tema de la desigualtat com a element pervers i conseqüència de la crisi. El Carles acaba de publicar un llibre sobre això, l'Anton ha fet distintes publicacions i influència sobre aquesta qüestió. Tots dos tenen una gran contribució al compromís cívic. En un cas més directament polític, el Carles va ser conseller d'Hisenda i altres coses en el govern progressista de les Balears i l'Anton, com a president del Cercle d'Economia, en fi, ha posat l'accelerador del debat sociopolític i econòmic des d'una perspectiva progressista verdaderament extraordinària i el temps ens donarà més perspectiva sobre això. Per tant, fet la lògica sincer dels ponents, podíem fer la sessió de dues maneres. Una era que cadascú fes una exposició i hem estat d'acord en que la podríem trossejar perquè així centraríem una mica més en els aspectes, podríem donar lloc a una mica de debat i després fem el diàleg. I jo, per tant, el tema de la crisi a Europa l'abordarem des de distints punts. El primer d'ells m'agradaria preguntar-los com tots dos, el punt aquest molt comú d'alguna de les preocupacions intel·lectuals seves, que és el de la desigualtat. Com la desigualtat social està afectant el creixement econòmic, està provocant estancament en certs nivells, com no és només una qüestió social, humana, moral, sinó que és una qüestió també directament econòmica. Això és un tema molt important perquè la raó econòmica pot convèncer de vegades també aquells
pels quals la raó social o la raó humana no és suficient com per, diguem-ne, discutir les polítiques o prendre posicions, i com, en definitiva, per què és la desigualtat i no la pobresa l'element més pervers d'aquesta qüestió. Normalment, els ideòlegs i els economistes més centrats en els àmbits de la dreta, alguns estupendos, no passa res, però fan molt èmfasi en el tema de la pobresa. Mentre que el pensament més progressista fa molt més èmfasi en la qüestió de la desigualtat. Bé, m'agradaria, sobre aquestes qüestions, si voleu comentar una mica, Anton, i dediquem més o menys uns 5 minuts cadascú a cada un dels blocs que farem, farem 4 o 5 blocs, i després interactuem. Anton, quan vulguis. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació de periodistas y de economistas. Sin duda esta es una mesa de luxa, pero por el moderador. Vamos, escuchándole hablar de nuestros atributos y trayectorias, me hubiese gustado que se extendiese mucho. Podría haberlo hecho, Desigualdad versus pobreza, porque digamos, convencionalmente, por donde acabó, porque los conservadores acentúan más la pobreza. Me lo objetaba esto hace poco en Segovia Emilio Lano, es verdad, me decía, ¿por qué hablas de desigualdad y no de pobreza? Mientras que un poco la izquierda convencional, tradicional, la nueva o la vieja, se centra más en la desigualdad. Esto es una cuestión, y después hablo de las otras. ¿Por qué? Porque vamos a ver, al hablar de desigualdad, probablemente un economista, y al menos un economista de la corriente principal, ortodoxa o neoclásica, como es mi caso, acostumbramos a decir que podemos dar unos cuantos argumentos a favor de la desigualdad. Aquellos que hayan estudiado economía se habrán encontrado desde primero que se les dan argumentos a favor de la desigualdad, entre ellas la famosa curva de Occam, que establecía, sigue estableciendo, porque tiene una gran influencia en pensar en la formación de los economistas, aquí la curva de Occam, que aquí pone eficiencia de la economía, es decir, crecimiento, y aquí igualdad. Y la curva es de este tipo, que significa que si usted está aquí y quiere aumentar la igualdad en su sociedad, tiene que estar dispuesto a reducir la eficiencia de la economía, el coste de oportunidad. Por lo tanto, insisto, la primera idea es, tradicionalmente la economía tenía argumentos a favor de una cierta desigualdad, pero probablemente sin entrar a discutir, que lo podría hacer, y las cosas están cambiando, lo que vamos conociendo últimamente, cuestionan esta curva de Occam por primera vez. Los trabajos de economistas del Fondo Monetario Internacional están siendo, a mi juicio, asombrosos en términos de que rompen el dilema de la curva de Occam, ¿no? Y esta es una buena nueva. Pero lo que quería ahora trasladar es, probablemente no es conveniente hablar de desigualdad, sino de extrema desigualdad. Decía John Maynard Keynes en los años 20 ya, en un escenario de desigualdad similar al de ahora, que él podía dar muchos argumentos a favor de la desigualdad, lo que acabo de decirle, pero que no tenía ningún argumento económico para justificar la extrema desigualdad que se estaba viviendo en las primeras décadas del siglo pasado, lo que llamamos la Belle Époque o la Gilles Villiers. Yo creo que en este momento es lo que está ocurriendo. Es decir, es posible que podamos aún argumentar en favor de una cierta desigualdad, pero no encuentro ningún argumento para justificar la extrema desigualdad. ¿Por qué la extrema desigualdad? ¿Por qué hablar de extrema desigualdad versus pobreza? Porque miren, la desigualdad económica correlaciona estadísticamente de una manera perfecta con los demás tipos de desigualdad que existen en una sociedad. Si están interesados en estas cuestiones, en esta correlación, probablemente les será muy útil el libro de hace muy poquitos años de Wilkinson y Piquet,
cuyo título es más o menos ¿por qué las sociedades más iguales funcionan mucho mejor? Es decir, ¿por qué las sociedades que tienen una menor desigualdad económica funcionan mejor en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los indicadores sociales? Por tanto, ya hay un primer argumento a favor de por qué hablar de la desigualdad y no tanto a secas de la pobreza, ¿no? ¿Por qué los conservadores se orientan más a la pobreza? Probablemente eso les da un cierto sentimiento de decencia, porque la desigualdad para el pensamiento conservador es perturbadora, por lo que acabo de decir, ¿no? Mientras que la pobreza da la impresión de que todos tenemos un corazoncito cuando hablamos, pues, de los pobres o de las personas que están durmiendo ahí al lado de a la entrada de este edificio, ¿no? A la pobreza, y supongo que preguntará algo Charín, si a mí me preguntasen cuáles, entre las políticas que hay que hacer de inmediato, ¿cuál es? Dice, pues la primera, ante todo, es la de la pobreza, es decir, hay que sacar a los niños que no comen mal de esa situación. A mí me parece la política social y económica fundamental primera de este momento, ¿no? Pero, insisto, el hablar a secas de la pobreza desvía la atención sobre la causa que también provoca la pobreza, que es la desigualdad. Si quieren, después entramos más. ¿Por qué la desigualdad es mala en términos económicos, sociales y políticos? Primero, la extrema desigualdad, tenemos muchos datos, no permite funcionar bien a la economía de mercado, la hace más volátil. De hecho, la desigualdad, a mi juicio, y creo que hay buen fundamento teórico y empírico, la desigualdad de los años 80-90 es lo que lleva a nuestros gobiernos a incentivar el endeudamiento, el sobreendeudamiento. Fue el mecanismo de compensación de la caída de ingresos de la mayor parte, o al menos de la mitad de la población. Es decir, como los ingresos reales caen desde los años finales de los 70, los ingresos reales, ¿por qué se ha podido mantener el consumo? Porque se ha compensado temporalmente, aunque eso se había olvidado, con el mayor endeudamiento, ¿no? Eso es todo en el 2008 y hace que la economía sea macroeconómicamente más volátil. Es decir, aquello en sociedades más desiguales generan economías desde el punto de vista macroeconómico ahora más volátiles, es decir, un crecimiento más anímico depresivo. Y en segundo lugar, impiden una recuperación estable. Pero más allá de este efecto económico, macroeconómico en este caso, a mí me interesan dos efectos de la desigualdad sobre los cuales he venido trabajando. Uno, que la desigualdad asesina al capitalismo. Y aunque a veces no lo crean, soy un gran defensor del capitalismo, del buen capitalismo, como el colesterol. Creo que hay varios, y al menos de forma inmediata, pues uno puede pensar en el capitalismo anglosajón, puede pensar en el capitalismo chino, de Estado, o puede pensar en el capitalismo centroeuropeo. Los españoles, es curioso, siendo continentales europeos, nuestro capitalismo tiende más al anglosajón. Somos anglosajones honorarios, por decirlo así. Pero insisto, después me siento si quieres, pero la primera afirmación es la desigualdad extrema asesina al capitalismo, lo destruye. Por lo tanto, mi preocupación es esa. Y en segundo lugar, la desigualdad extrema destruye a la democracia. Si tuviese que argumentar en términos históricos, por la edad que llevo a los que estamos aquí, los jóvenes nunca aparecen, ni a la hora de votar. Piensen en la desigualdad extrema de finales del siglo XIX, Oliver Twist, Charles Dickens. Piensen en cómo esa desigualdad extrema generó estos lobos solitarios, es decir, asesinatos de personas que iban por su cuenta y otros, el movimiento anarquista en su época y después el sindicalismo. Piensen cómo eso llevó a la Primera Guerra Mundial, cómo llevó a los convulsos años 20, cómo llevó a la Gran Depresión y cómo llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la desigualdad económica extrema correlaciona estadísticamente con
con las conclusiones políticas que acaban con la democracia. Probablemente Brexit es el ejemplo de conclusión política más cercana en el tiempo a eso. Pero vendrán otros Brexit, a mi juicio, probablemente el primero de ellos en octubre de 2016. Luego hablamos del futuro. Carles. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies. El primer de tot per la invitació a participar en aquest acte. El meu agraïment als organitzadors, economistes com la Crisi, federalistes d'esquerres, que és el nom de l'organització, i també l'ocasió de venir a Barcelona. Per un mallorquí sempre és un plaer tornar a Barcelona i retrobar-me amb alguns vells amics i grans mestres de l'economia. En aquesta sala hi ha gent com l'Alfons Barceló, que ha estat un gran mestre per jo, el Joan Maria Vergara, o l'Anton Costa, que juntament amb el Xavier Vidalfó, que dediquen tota sinceritat, són referents per al discurs de l'economia actual. De manera que no puc estar més ben acompanyat i més content d'aquesta jornada aquí. Per anar a contestar el que el moderador demana, la primera idea que jo m'agradaria presentar-los, que complementa el que ha dit el professor Costas, és que la desigualtat a Europa ha augmentat des de pràcticament l'any 2008, des de l'inici de la gran recessió, i ha augmentat en part a causa de les polítiques econòmiques que s'han duit a terme a l'escenari europeu. Seria una primera conclusió, al meu entendre, bastant avalada ja per recerques de tota mena, per estadístiques que surten d'Eurostat i d'altres institucions i que assenyalen, sense embuts, que la desigualtat a Europa ha crescut des de la gran recessió i ho ha fet precisament per causa d'aquesta austeritat expansiva, així com es comenta, així com es coneix, que implica bàsicament un control molt sever dels comptes públics, una preocupació extrema per l'equilibri pressupostari del dèficit públic i principalment un retraïment de la inversió. Són elements que condicionen molt l'evolució de les economies europees i que estan plantejant com a corolari de tot això un increment de la situació de desigualtat a l'escenari europeu. Aquesta seria per mi una primera gran conclusió del que està succeint. Una segona, hi ha alternatives en això? N'hi ha alternatives. Des del món de l'economia, des del món de la teoria econòmica, del pensament econòmic, existeixen plantejaments seriosos, rigorosos, fins i tot m'atreviria a dir en alguns casos avalats per alguns models matemàtics que indiquen que és possible donar un gir en aquesta situació. Això, evidentment, implica una relació enorme entre economia i política. Al cap i a la fi, l'economia no deixa de ser economia política, en definitiva, no? Aleshores, se tracta que hi hagi un canvi, que se produís un canvi en l'horitzó polític de l'eurozona per variar aquesta situació. Per un motiu molt clar, perquè obstinant-se amb aquestes mateixes receptes que estan duent a l'increment de la desigualtat a Europa, evidentment la solució serà molt difícil en els moments actuals. Continuarem amb problemes pressupostaris, continuem amb problemes de creixements anèmics, estan en creixements molt baixos a Europa, mentre als Estats Units està creixent a tasses superiors al 4%, ha resolt ja el problema de l'atur precrisi. Els Estats Units és un 10% més ric ara que el 2008, Europa és un 1% més ric ara que el 2008, és a dir, hi ha una diferència abismal entre Estats Units i Europa per les polítiques econòmiques, insisteixo, que s'han aplicat a cadascun dels hemisferis. Això és el que ha fet que, evidentment, la desigualtat s'hagi incrementat i que el canvi, al meu entendre, ha de provenir d'una reorientació d'aquesta política econòmica que vagi cap a una sèrie d'iniciatives que simplement apunto i deixo damunt la taula. Major inversió pública. Això és fonamental. Una mena de pla Marshall, diguem-ne, això hi ha col·lectius d'economistes que ho estan aplicant o que ho estan comentant. Hi ha una famosa declaració de Pavia, una ciutat italiana, que va fer el desembre del 2015 o
l'octubre-desembre del 2015 una declaració de 35 economistes de la Unió Europea manifestant, encapçalats per John Galbraith i entre d'altres diguem-ne grans espases de l'economia alternativa, i que plantegen aquesta necessitat d'una major inversió per part de les institucions amb l'autorització del Banc Europeu d'Inversions, una institució absolutament inèdita a la crisi. Tenim referències constants del Banc Central Europeu, fonamental, indubtablement per la política monetària, però per la política d'inversió hi ha un banc, que és el Banc Europeu d'Inversions, que està pràcticament insòlid en el marc de la crisi. En aquest sentit, una major inversió pública és fonamental i acabo amb un tema ideològic. Se n'adonaran que el plantejament que els he dit és un plantejament que podrien dir que és netament keynesià. Sí, és netament keynesià. No ens hem d'amagar amb això. O, si més no, els que plantegem l'economia des d'una altra òptica. Evidentment, front a la política econòmica de tall neoliberal en resultats calamitosos per a la societat, alguns economistes pensant que el mestre, amb majúscules, i les seves teories no s'han perdudes del tot i seria necessari, si més no, rumiar la manera d'enfocar-les a la societat actual. Moltes gràcies, Carles. Hem entrat ja, directament en la qüestió causal, de què ve això. I a mi m'agradaria que aprofundíssiu una mica amb això. Quan critiques, Carles, quan critiquem el biaix de la política econòmica d'aquests anys, particularment a la Unió Europea, estem criticant a l'austeritat en si, per dir-ho d'una altra manera, a la política simplement de consolidació de les finances públiques, d'un cert rigor en no fer bestieses, entre cometes, o estem criticant per prendre prestat l'adjectiu de l'entorn abans, diguem-ne, de l'excessiva desigualtat. Estem criticant l'excessiva austeritat, o bé estem criticant el caràcter únic o de monoconreu en la política econòmica del rigor pressupostari. És a dir, estem criticant que al costat d'aquest rigor pressupostari no hi hagin hagut altres polítiques complementàries, correctores, allò que els economistes dieu un policy mix diferent, una mixtura de polítiques. Clar, dependrà una mica de com aprofundim en aquesta qüestió que tu plantejaves, que després, en el següent torn, hi ha uns avanços de manera una mica per concretar una mica més les alternatives, alguna de les quals ja apuntaves tu, però m'agradaria aprofundir més, diguem-ne, quin és l'objecte de la crítica d'aquesta política econòmica per part de Antón, si vols. Si nos fijamos de momento en Europa y hablamos de las causas del marasmo de estos lodos que estamos viviendo, probablemente vale la pena, para ordenar la forma de pensar de cada uno, en pensar aquellas causas inmediatas de estos lodos y, en segundo lugar, las causas mediatas, es decir, que están más atrás, una hipótesis sería pensar que todo lo que nos pasa, insisto, estos lodos vienen de la crisis del 2008, que es crisis global, la del 2008, o de la crisis europea, que es 2010, que ya es específicamente europea, y a la cual se asocia la idea de austeridad, pero ahora entraré un poquito más en esto, pero intentar explicar lo que nos pasa, fijándose solo en las causas inmediatas, insisto, Miré despecitos que estoy tomando unos medicamentos que me secan la voz. Yo no los estoy tomando, pero también yo.
decía, es intentar comprender únicamente, digo lo de únicamente, el adverbio, lo que nos pasa, atribuyéndolo todo a la crisis del 2008 y especialmente en Europa del 2010 con la austeridad, tiene sentido, pero creo que es muy limitativo. Tiene sentido porque hay que darle respuesta a aquello que ha provocado esa política macroeconómicamente errónea que fue la política de austeridad. Voy a ir primero y después a las causas mediatas, es decir, aquellas que están más cerca. Hay una pregunta, hay un interrogante. La crisis del 2008 era inevitable, y no es verdad que los economistas no la hayamos visto. Otra cosa es que no te hagan caso, como cuando vas al médico y le dices, mire, debería usted comenzar a hacer estas otras cosas. Entonces, bueno, hay mucha evidencia en el pensamiento económico de anterior al 2008 que estaba señalando que el sobreendeudamiento no podía permanecer y que sabemos por historia que cuando viene una crisis provocada no por la subida de las bolsas, esas son pasajeras y no nos afectan, excepto aquellos como yo que tuviesen algo de ahorro del 2000 y vienen a la burbuja.com y lo conterra y se le llevó los ahorros que tenía en terra. Pero eso no provoca nunca una crisis, provoca una pérdida de riqueza individual en el 20%, 30% de la población. Las crisis son cuando vienen de una burbuja de sobreendeudamiento, porque cuando explota, eso se lleva por delante todos los balances de las familias, los balances de las empresas, los balances de los bancos. Y ese tipo de crisis tardan décadas en recuperarse. Lo sabíamos, la del 2008. La del 2010 europea, esa ya tiene explicaciones más concretas. Y si quieren, piensen en lo siguiente: ¿por qué todos los países del mundo se desploman en el 2009? Todos entraron en recesión, incluido casi China, ¿no?, en términos de su descenso de tasa de crecimiento. Todos los países del mundo entraron en recesión. Todos salen a la altura del primer trimestre del 2010, todos salen de la recesión, no se volvió allá arriba, hasta España, al primer trimestre del 2010, había salido de la recesión. Y a partir del segundo semestre del 2010, en términos técnicos del tercero, todo el mundo continúa el vuelo un poco gallinazo, ¿verdad?, no de águila, pero todo el mundo continúa, excepto una región del mundo que vuelve a meter el morro hacia abajo. Es Europa, es la Unión Europea. En particular es el área del euro, no la Unión Europea, porque Suecia, el Reino Unido continuaron. ¿Qué se hizo en la Unión Europea? Un gran defensor aquí. ¿Qué se hizo en el euro para que la economía del euro en 2010 fuese la única zona geográfica económica del mundo que entrase en recesión? Algo se hizo mal. La austeridad macroeconómica, insisto, porque yo keynesiano nunca he sido schumpeteriano, ¿no? Pero en los últimos años me he visto con esa etiqueta de schumpeteriano, manirroto, que es como se asocia muchas veces a manirroto, y yo me confieso como muy austero, pero muy austero. Tanto es así que alguna de mis hijas que tú conoces me dice que no te equivoques, papá. Tú no eres austero, tú eres tan capaz. Y probablemente algo de eso hay. Pero una cosa es la austeridad como virtud individual, y otra cosa es la austeridad como política macroeconómica en una economía que está unida. No hay manual de economía, de macroeconomía, no hay manual de macroeconomía que les diga que cuando una economía está en el pozo profundo de la depresión, la política adecuada es la austeridad macroeconómica. No lo hay. La pregunta es entonces, pero estos que estaban en Europa proponiéndolo y en nuestros gobiernos, ¿no tendrán economistas al lado? Es una gran pregunta. Podría seguir con eso, Creo que hay, detrás de la austeridad europea, hay dos hipótesis. Una que fue una opción voluntaria de política económica. Otra opción, otra hipótesis, es que fue sencillamente el resultado de hacer de la necesidad virtud. Como la zona euro no tenía los instrumentos macroeconómicos adecuados, un banco central como Dios manda y otras cosas, un tesoro fuerte, un tesoro europeo fuerte que pueda llevar a cabo una política de inversiones como habla Carlos Moneda, ¿no? Como no teníamos en la Unión Europea, como el euro,
era como el dios, como el rey desnudo. No tenía los instrumentos para hacer frente a la crisis económica. Probablemente nos inventamos la doctrina de la austeridad. Como no teníamos otra cosa, instrumentos para hacerlo, como lo tenían los americanos, los ingleses, los suecos o los japoneses, o los chinos, nos intentamos. Podríamos entrar en estas dos hipótesis, pero yo creo que cada uno de ustedes tendrá ya su propia respuesta. Segundo, las causas mediatas, las que van más allá. Xavier nos decía 5 minutos como máximo por pregunta, por cuestión. Vamos a ver, yo creo que estos lodos vienen de aquellos polvos, como dice el refrán, esto no sé si es cervantino. ¿Cuáles son esos polvos que vienen de atrás? Mira, a mi juicio, el cosmopolitismo. La política cosmopolita que se practicó en todos los países occidentales desde, como mínimo, yo creo que desde los 80, pero de forma especial desde los 90. Esa política cosmopolita, a mi juicio, tenía 3 supuestos de fondo, que no los critico, los identifico. 3 supuestos de fondo. En primer lugar, que las fuerzas del mercado, la globalización, la apertura, ¿no? Entiendo por globalización estrictamente ahora la apertura de los mercados, ¿no? La globalización, la innovación tecnológica que viene asociada a toda la corriente ola innovadora a partir de los años 80, el cosmopolitismo dice, el pensamiento schumpeteriano dice, esas dos fuerzas son autónomas, son inevitables y producen desigualdad. Es inevitable, es una consecuencia, la desigualdad sería una consecuencia, caída de salarios que he dicho antes, sería una consecuencia inevitable de las fuerzas del mundo. Segundo supuesto de la política cosmopolita es la de que tarde o temprano, sin embargo, esa modernización económica, tarde o temprano, será beneficiosa para todos, también para aquellos que en una primera etapa sufrieron la deslocalización o la pérdida de empleo o la caída de ingresos. Tarde o temprano. Es la tesis que tenemos en economía del rebote. Esto dice, mire, deje llenar primero el vaso, deje que aumente la desigualdad, pero que llegará un momento en que desbordará el vaso y derramará su bienestar para el conjunto de la sociedad, volviendo a recoger a aquellos que han quedado en la acera o en la cuneta en la primera fase, ¿no? Es esta idea, ¿no? Ya vendrá, hagamos crecer el pastel y después ya lo repartimos. Y el tercer supuesto del cosmopolitismo de todas esas 2 y pico de décadas, a mi juicio, es una idea que tiene un fuerte contenido moral, pero que habría que poner en cuestión esa moralidad. Y es la siguiente, que los pobres de los países pobres son merecedores. Por lo tanto, estoy hablando de globalización, cambio técnico, desindustrialización, que estaría beneficiando a los pobres de los países pobres, emergentes, China, India, Brasil. La hipótesis aquí es que los pobres de los países pobres merecen mejorar su situación, aun cuando los pobres de los países ricos empeoren un poco la suya. Que moralmente, la idea de que moralmente es este cosmopolitismo, esta prioridad cosmopolita, diría así, de que los pobres de los países pobres, ricos, tienen que soportar y aceptar una cierta pérdida de estatus del que tenían antes, porque eso beneficia a los pobres de los países pobres. Esto está muy bonito, en eso se fundamenta además la Liga Internacional de Desarrollo. Yo creo que eso es un error tanto económico como un error moral. Pero acá, la idea sería, Xavi, mi idea sería que esa política cosmopolita que va en los años 80, especialmente los años 90, que es la que explica, entre otras cosas, la derogación por la administración demócrata de Bill Clinton, de la derogación de la ley Glass-Steagall, que es en términos regular, la ley Glass-Steagall, que incluso ¿cómo se dice en términos jurídicos? Entró en vigencia en vigor en 1930. Esa ley que separaba la banca de ahorros, la banca
minorista, la banca donde tenemos los ahorros, y de la banca de inversión. La ley de Glass-Steagall fue un muro de cemento, como si fuese un muro de una central nuclear, que impedía que la banca de ley y que la banca minorista pudiese emplear el ahorro de la gente en operaciones de banca de inversión. Eso, la política cosmopolita, lo derogó en el año 1999 Clinton, y después de Clinton lo hicimos todos los demás. De esos polvos, a mi juicio, vienen esos lados. Y creo que el populismo, los populismos que estamos viendo son exactamente el reverso del cosmopolitismo que hemos vivido las 3 décadas anteriores. Podríamos avanzar un poquito más e intentar identificar si el giro austeritario ve, diguem-ne, només del replantejament de la política d'estímuls al creixement que es fa des de la tardor de 2008 a nivell nord-americà i a nivell espanyol i a nivell europeu, vull dir, amb la primera convocatòria del G20 i sobretot la segona, el G20 de Londres, que sembla que van en la línia d'emparar i legitimar aquesta política d'estímuls. Els nord-americans la segueixen i potser, diguem, els europeus, no potser, els europeus, especialment a instàncies d'Alemanya, fan una frenada. Però fan només una frenada o succeeix també que fan una apretada en l'accelerador, dan una vuelta de tuerca entre el que és des del maig del 2010, amb el primer rescat de Grècia, un rescat molt restrictiu, i amb l'enduriment, diguem-ne, del pacte d'estabilitat, etc. I segona qüestió relacionada amb això, estem parlant de globalització, com deia l'Anton. A mi, cada vegada que sento la paraula cosmopolita, diguem-ne, des d'un sentit amb una excepció crítica, em retrunyen una mica les entranyes, perquè la considero, l'utilitzo més en la perspectiva, diguem-ne, antiendogàmica, no? Por eso la utilizo. Sí, para herir al moderador, que no quería intervenir. Però no estarem més aviat davant d'una asimetria de la globalització, és a dir, d'una asimetria en què hem fet una globalització, per exemple, financera total i absoluta, pràcticament sense cap mena de restriccions, i en canvi no hem fet cap avenç. Ara es comença a través de l'OCDE des de fa un parell d'anys amb el tema de l'al·lusió o de la desviació de les bases fiscals de les multinacionals. Això s'ha començat, però hi ha una enorme distància entre la gran globalització financera i el nacionalisme fiscal. Podries elaborar una mica sobre això? O tot el contrari? Sí, són diverses coses que planteja el model i de gran complexitat, a més. Jo diria dos o tres apunts en relació amb el que ell comentava. El primer, la diferència amb les dates que ell ha donat, tardor del 2008, 2010, i la diferència entre Estats Units i Europa, i la clau que força la política econòmica europea. Jo aquí crec que el pes de la història econòmica ha estat determinant. És a dir, el coneixement de la crisi del 29 ha estat crucial, perquè una persona com el president de la Reserva Federal, gran expert en la crisi del 29, i
i si vostès llegeixen el darrer llibre que acaba de publicar, precisament, que és una mena de memòria d'aquells mesos tormentosos de la crisi, veuran com el pes del passat és fonamental per la presa de decisions en el present. És a dir, el senyor Bernanke, en totes les crítiques que se li puguin fer, va fer tot el contrari que es va fer en els anys 30 per part de la Reserva Federal, i això va suposar, entre altres coses, que els Estats Units no caigués en una gran depressió com la dels anys 30, mentre a Europa el Banc Central Europeu va actuar al ralentí, va actuar de manera molt retardatària i no va poder donar la resposta adient a la situació que s'estava presentant. Les polítiques de tall keynesià, per dir-ho d'alguna manera, són de l'octubre del 2008 fins a les acaballes del 2009. A partir del 2010, com deia el professor Costas, efectivament es veu un repunt econòmic a tot arreu. Pràcticament, si vostès miren les dades del PIB, el 2009 totes les xifres veuran que hi ha una UV importantíssima al terres el 2009, i després la recuperació moguda precisament per aquesta política d'estímuls que se talla a Europa, no als Estats Units, se talla a Europa pràcticament a les primeries del 2010. I això fa que tornem una altra vegada a una caiguda principalment a Europa, que és el que deia el professor Costas, i que sembla que està molt documentat des d'un punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Per tant, aquí tenen vostès una diferència. La manera d'enfocar la relació monetària amb la crisi, la forma com els bancs centrals s'enfronten a la crisi, molt diferent als Estats Units que a Europa. En segon lloc, un segon apunt que me sembla important parlant de les reflexions del moderador. Les causes de la crisi. Evidentment hi ha causes que no són immediates. L'euro no és la zona euro no és una zona òptima. Això ha estat demostrat també, per dir-ho en termes grandiloqüents científicament. Hi ha treballs suficientment potents de gent que ha treballat en zones òptimes monetàries que ja indicaven que l'euro no era... La zona euro no és una zona òptima per la disparitat que hi ha i per la manca de federalisme dintre d'Europa. Precisament, això és un cas totalment, diametralment oposat al cas dels Estats Units. Vostès basta que recordin una dada crucial. Califòrnia és un estat que va entrar en fallida. Califòrnia, un estat molt ric, amb un enorme creixement econòmic, entra en fallida. Caus, pànic, etc. No. Per què? Perquè hi ha un pressupost federal que cobreix els problemes d'un estat que entra en fallida. Fixin, Califòrnia és el 14 o 15% del PIB nord-americà. Grècia és el 2%. El problema de Grècia ha significat una catàstrofe financera a Europa, si vostès ho recorden, un problema gravíssim, que pareixia que l'efecte era en cascada, etc. Per què? Probablement per el que ens advertien alguns economistes, perquè la zona euro no és una zona òptima per l'engranatge com s'ha construït la Unió. Tenim una moneda única, però no tenim una tresoreria única, com deia el professor Costas, ni tenim altres institucions comunes que permetin fer front a aquestes asimetries dintre de l'escenari europeu. I un tercer punt, i amb això acabo, és problemes de major dimensió, al meu entendre. Nosaltres estem fent una recerca des de fa 3 anys a la meva universitat sobre les economies europees i l'economia nord-americana en dades macroeconòmiques 1910-2015. I aleshores, en aquestes dades, tant agafant els principals països europeus com l'economia nord-americana, alguns treballs els han publicat, indiquen que des de 1966-67 aproximadament assistim a una caiguda de la taxa de benefici de les empreses industrials, de les empreses que es dediquen a la transformació, i un increment notable de les taxes de benefici en les empreses financeres. Dit d'una altra manera, el capital se redreça cap a l'esfera de les finances i abandona, diguem-ne, l'esfera productiva. Per què? Això és un element que els economistes hauran de treballar,
però una hipòtesi podria ser perquè probablement no hi ha nichos d'inversió suficientment atractius en retorns més o menys immediats de benefici que facilitin aquesta orientació inversora cap a la producció. En aquest moment assistim, i amb això acabo, a un procés, al nostre entendre, en funció d'aquestes recerques que els hi comento, de financiarització enorme de l'economia. I això afecta pràcticament no tan sols a l'economia europea, a l'economia nord-americana, sinó que, atenció, comença a afectar també les economies emergents. La major part d'elles, si vostès repassen les dades disponibles en totes les prevencions de les estadístiques xineses o d'altres països emergents, veuran com el pes industrial es va reduint i va augmentant el que podríem anomenar un calaix de sastre, que és una economia de serveis molt diferenciada i en la qual jo crec que els economistes haurien de ficar cuera per intentar esbrinar exactament què està passant amb aquesta caixa de Pandora. Entrem una mica, diguem, en les conseqüències. Això no està tant les causes, anem una mica a les conseqüències, diguem-ne. Hem entrat en el diagnòstic, anem una mica en el receptari sobre aquesta qüestió. ¿Podemos parar un momento? Por favor. El moderador siempre puede ser interno. Como he visto que la banderilla que ve clavada al moderador la ha notado, voy a seguir mi idea, voy a aclararla. Lo que da la amistad es muy fantástico. Si estos son los amigos, por favor, que me pongan a los... Vamos a ver, yo creo que hay, explicando Europa, hay dos tipos de cosmopolitismo. Uno es el cosmopolitismo optimista, con un cierto optimismo doctrinario, y hay el cosmopolitismo pragmático. En Europa ha dominado, Europa, incluida España, ha dominado, a mi juicio, en los años 90 y probablemente hasta hoy, ha dominado el cosmopolitismo optimista casi doctrinario. Nuestro moderador de doctrinario no tiene nada, pero de cosmopolitismo optimista tiene algo, ¿no? Yo estoy más en el pragmático. ¿Por qué lo digo? Porque, miren, a mi juicio, por dos cosas. Primero, porque el cosmopolitismo optimista europeo ha llevado a un exceso de expectativas sobre lo que podría entregarnos una Unión Europea más integrada, ¿no? Lo decía Tony Judd en uno de sus últimos trabajos antes de morir. Hablaba del exceso de expectativas sobre Europa que Europa nunca podría entregar, nunca podría satisfacer. Esa es mi primera observación y creo que vivimos esa. Segunda, una manifestación, pero que tiene otros componentes. De ese exceso de optimismo fue la creación del euro. El euro es manifiestamente un error, probablemente inevitable. Esta es una frase, no es mía, es una frase que tomo de Kindleberger, de Charles Kindleberger, un gran responsable economista y historiador de economía, que estudiando el sistema patrón-moro, que era como el euro de la Belle-Époque, ¿no? Dijo que el sistema patrón-moro fue un error, inevitable. Hay que ver por qué. Yo digo que el euro en inicio de los años 90 fue un error inevitable. ¿Por qué motivo? Que fue un error, yo creo que ya está claro, no hay que entrar en más. Pero ¿por qué fue inevitable, Xavier, a mi juicio? Porque, miren, los años 90 son, en todo el mundo occidental, probablemente en todo el mundo, son unos años excepcionales. De hecho, en la economía ya moderna se habla de la Great Moderation, es decir, de la época de gran moderación. Ya están los manuales. La idea de gran moderación es la idea que intenta recoger cómo evoluciona la economía mundial prácticamente después de las grandes convulsiones de los años 70, que recuerdan, por
la edad que tenemos, los años 70, inflaciones disparadas por las nubes, tipos de interés por las nubes, crecimiento, sin embargo, hundido, estanflación, estancamiento con inflación. De esa situación, que es donde el keynesianismo se viene abajo como inspiración de las políticas económicas y aparece un poco el monetarismo y el liberalismo de la Escuela de Chicago, en ese escenario como una respuesta a la incapacidad del keynesianismo de las políticas keynesianas para responder a aquello. No olviden que Nixon dijo: todos somos keynesianos. En la crisis de los 70, para responder a la crisis de los 70, Nixon, republicano, dice: todos somos keynesianos. Pero ese keynesianismo acentuaba desequilibrios. En los años 80 y especialmente a inicios de los 90, con una nueva política, vamos a llamar cosmopolita, neoliberal si quieren, de pronto la economía mundial comienza a moderarse. Los precios de la inflación descienden en todos los lugares, los tipos de interés bajan, las economías comienzan a crecer y a crear empleo, los salarios reales bajan, pero como nos podíamos endeudar, lo compensaban. La inestabilidad macroeconómica se reduce, la idea de gran moderación, gran moderación. En ese escenario de gran moderación y optimismo, la idea de el mundo ha cambiado, una nueva economía, llega en 1989, cae el muro de Berlín, el fin de la historia, el título del libro de Fukuyama, el fin de la historia. La idea, de nuevo optimista, ahora en política, de que de ahora en adelante el mundo es plano. Ya no hay montañas, ya no hay crisis, el mundo es plano. Todo va a ser un horizonte de paz, felicidad eterna, y crecimiento eterno. En ese escenario de clima de optimismo es donde surge el euro. Es en ese escenario como surge la derogación de la ley Glass-Steagall. Es en este escenario de optimismo. En términos económicos no puedo entrar, el moderador haga otra pregunta después. Miren, en economía es muy importante a la hora de razonar y hacer pronósticos, es muy importante saber distinguir cuando uno está en una economía de riesgo y no en una economía de incertidumbre. Una economía de riesgos, como la vida cotidiana, no tiene problema a la hora de organizar la vida y de ser feliz y de crecer. Si yo tengo el riesgo de que me pueda tener un accidente de automóvil, no hay problema, eso no me deja dejar de conducir. Voy a una compañía de seguros y le digo: oye, calcúleme usted la probabilidad del riesgo, me lo calcula, me dice: la prima de su seguro es esta, si tengo dinero, compro la prima y cubro el riesgo. Que si mi casa puede quemarse, dice, llama a la compañía de seguros y dice: oiga, ¿cuál es el riesgo? Y dice: espere, se lo calculo, edad que tiene la casa, no sé qué, no sé cuánto, mire, la prima es esto, lo cubro. Una economía de riesgo se gestiona perfectamente tanto a nivel familiar como a nivel macroeconómico. ¿Por qué? Porque conocemos los riesgos y somos capaces de darle probabilidades. Porque como tenemos una historia detrás, somos capaces de conocer la probabilidad de que me muera a los 70 o a los 85 años. ¿Vale? ¿De acuerdo? O que tenga un cáncer, también me lo aplica. ¿De acuerdo? Bueno, pero cuando entramos en una situación de incertidumbre, la incertidumbre es como una nieblina. Cuando uno va conduciendo de Barcelona a Lleida y se encuentra con la nieblada al lado de Lleida, ¿no? Es decir, en ese momento tú no cubres riesgos porque no sabes lo que hay más allá. Una compañía no te cubrirá ese seguro. Tú, si eres prudente, te pones al lado, paras el coche y esperas a que desaparezca la niebla. En situaciones de incertidumbre es muy difícil gestionar tanto la economía familiar como la economía global, macroeconómica, nacional. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no me permite saber cuáles son los eventos que pueden ocurrir, y como no sé qué eventos pueden ocurrir, no le puedo atribuir una probabilidad. Si no le puedo atribuir una probabilidad, no puedo cubrirlo, no puedo hacer un seguro contra esa incertidumbre. ¿Veis? Años 90, vuelvo allí. Años 90, Milton Friedman, unos años antes, publica un artículo donde dice claramente que todos los riesgos de la economía, todos los eventos de la economía ya son eventos de riesgo, no son eventos de incertidumbre. ¿Contra quién estaba escribiendo Friedman? Contra Keynes, que en el año 36 dice: tenemos una economía de incertidumbre. Cuando una economía es de incertidumbre, hay que recurrir
a la compañía de seguros colectiva que tienen los países modernos, que es el Estado. Hay que cubrir los riesgos colectivos, riesgos con seguros públicos, porque una compañía privada no puede afrontar riesgos desconocidos. Ese es Keynes. Milton Friedman, en el año 75, en un artículo que tuvo una gran influencia, dice: ya la economía en la que estamos es una economía de riesgo, no de incertidumbre. Ya somos capaces de atribuir una probabilidad a cada riesgo probable. Lo cubrimos y nunca más habrá de recesiones. Robert Lucas, año 2004, premio Nobel de Economía. En la mayor reunión de economistas que hay en el mundo cada año, que es la reunión de la American Economic Society, en la conferencia central de la conferencia del año 2004-2003, ahora no lo recuerdo, dice lo siguiente, esto de Andreu que está tomando notas, lo puede ver cuando acabes, está colgada la conferencia de Robert Lucas. Y Robert Lucas dice lo siguiente, en el año 2004-2003, dice lo siguiente, que nunca más habrá ciclos. Ciclos es las crisis. Porque los economistas y los policy makers ya somos capaces de atribuir una probabilidad a todo tipo de riesgo. 3 o 4 años después todo se viene abajo. Probablemente uno podría decir: a partir de ahora el premio Nobel se dará con el cambio por puntos. Y cada chorrada que digas a continuación se van sacando y llegarás a tener que ver. El euro fue el producto, me he extendido mucho ahora, el euro fue el resultado de ese clima de optimismo que se genera en términos políticos con la caída del muro de Berlín y la idea de que será comercio y felicidad, paz y felicidad eterna. Por cierto, es exactamente la frase de la época en que yo hice mi tesis doctoral. Los tratados de comercio traerían a la humanidad un escenario ya indefinido de progreso, paz y felicidad. Esos son los modelos. En los 90 el euro se pone en marcha de una manera que es inconcebible, porque de verdad nuestro moderador cree que el euro fue creado como una moneda común de la Unión Europea. El euro nunca tuvo la intención de ser una moneda común de Europa. El euro tuvo la intención de ser una moneda única de un sistema de tipos de cambio fijo de países que deciden comerciar libremente entre ellos sin ningún tipo de aranceles. Cuando un grupo de países decide comerciar, hacer desaparecer las fronteras comerciales entre ellos, necesariamente tiene que meter un tipo de sistema de cambio fijo, porque si no, los alemanes siempre tendrán la mosca detrás de la oreja de que los italianos le van a mover su tipo de cambio para fastidiarles, que es un pensamiento mítico de los alemanes contra los italianos. ¿Cómo evitarse eso? Ya había fracasado, Xavier, ya había fracasado el sistema monetario europeo con el eco de los años 80. Ya había fracasado la serpiente monetaria única de los años 70, porque todo grupo de países que comienza libremente entre ellos tiene que buscar un mecanismo de coordinación de sus tipos de cambio. Como aquellos dos habían fracasado y estábamos en el escenario de optimismo, creamos el Tratado de Maastricht, que es la expresión hasta ahora máxima del cosmopolitismo optimista doctrinario. Porque crear una moneda sin ponerle al lado los instrumentos que tiene que tener una moneda para hacer frente a una crisis económica de verdad, que son las crisis de sobreendeudamiento que les he dicho antes, es de una ingenuidad asombrosa. Dice, pero estudiaron economía, hicieron másteres en London, en Chicago y en Columbia. Dice, ¿por qué? Entonces crearon una moneda sin, que es en términos marineros, yo soy ingeniero industrial y comencé a trabajar construyendo barcos, es como montar un barco sin ponerle los chalecos salvavidas, las lanchas salvavidas, lo echas en la vía de Vigo, lo llevas al Atlántico, mientras el Atlántico está serenito, años 90, el euro funciona de maravilla. Cuando vienen las primeras galernas, algunos comienzan a marearse dentro del barco, otros caen, y
comienzan a decir chaleco, chaleco, buscas dentro del barco y dices, pero no tiene chaleco, pero ¿quién creó esto? ¿Cómo es? Dice, mire, el cosmopolitismo optimista, doctrinario de los años 90 tiene mucho que ver con los logros de hoy. Muchas gracias, Antonio. Estamos en una situación verdaderamente complicada. Si quieres el moderador que pase en el Si queréis, tengo la pregunta siguiente para Carla, pero me parece que la provocación ha sido tan clara que no hay más remedio que cometer el error de entrar en ella. Me encanta que ahora digan neoliberalismo para decir cosmopolitismo en vez de cosmopolitismo, porque son dos cosas exactamente contrarias. Creo que Habermas, ha explicado muy bien, en qué consiste el cosmopolitismo y, no lo utiliza efectivamente como una identificación de las políticas neoliberales. Al menos yo me identifico con el cosmopolitismo de Habermas y no con los neoproteccionistas turcos o turcoamericanos que están en boga están en estos momentos. Dos, el euro, no sé si fue un error inevitable, lo que no fue un capricho. El euro solo se entiende, como culminación de un proceso en el que hubo, no comisión de errores, sino una situación de desbalance completo. El euro se crea para, como último instrumento, último en el sentido de que ya se habían utilizado todos los anteriores, para solventar el problema de las tormentas monetarias que se produce desde los primeros 70 con, el final de la convertibilidad. Todo el dinero caliente corre para Alemania, y entonces primero se intenta la primera serpiente, luego la segunda, luego al sistema monetario y al final es l'euro. Això està acreditadíssim. A la literatura política, les memòries del canceller Schmidt són en aquest sentit extraordinàries, o el llibre, i en la literatura més acadèmica, l'excel·lent llibre del Barry Eichengreen sobre l'exorbitant privilegi, ascens i caiguda del dòlar. Un llibre absolutament recomanable que demostra que l'euro no és el caprici polític que el thatcherisme i les seves distintes versions ens intenten fer creure que ha existit. Inclús les versions d'esquerres del thatcherisme. En quin sentit el Toni Judt no té raó? El Toni Judt em sembla un encant natiu. Un encant, jo el vaig proposar com a premi europeu fa 5 anys amb un jurat que fem de la Fundació de l'Hora i del Parlament Europeu, el seu llibre Postbach. És un llibre extraordinari, el seu gran llibre. Menys una cosa, el capítol sobre Europa, que és un capítol perfectament britànic. És a dir, és un capítol que no desentonaria res de tot aquest nacionalisme dels partidaris del Brexit. I per què? I això, si ens identifiquem amb aquesta posició, ens és impossible comprendre que el Banc Central Europeu s'ha creat i s'ha consolidat i s'ha convertit en un banc central modern en 15 anys. I els Estats Units d'Amèrica del Nord han necessitat 200 anys per fer això. Què vol dir que efectivament Europa no és una àrea monetària òptima, però el gran defensor, el gran teòric de les àrees monetàries òptimes, que és el Robert Mundell, fins l'últim moment de la seva vida va estar defensant la conveniència i la necessitat de l'euro. I va dir, evidentment, és una construcció imperfecta, no errònia, imperfecta, però va dir, aquest és el gran què. I això ho ha fet sense cap guerra civil.
És veritat que ho hem fet amb una crisi de cavall que, diguem-ne, no s'ha sapigut o s'han castat les polítiques econòmiques i errònies. Primer la monetària, perquè la primera època del Banc Central Europeu. Però el Banc Central, les expectatives han sigut molt superiors a les que estaven aixecades, perquè el Banc Central Europeu havia de ser una còpia mesella i bastarda del Bundesbank, és a dir, només amb la inflació I ara és el que està... Bueno, potser fins i tot massa, ara està fent la quantitativíssim. La gestió del Draghi ha estat la gestió més federal que hi pugui haver. I la comparació, diguem-ne, és que, clar, és que els Estats Units tenien una moneda única. No tenien una moneda única, tenien una falsa moneda única. En els anys 60 del segle passat, clar, hi havia dòlar per tot arreu, però cada dòlar en cada estat valia una cosa diferent. Dic, atenció, i diguem-ne, amb totes les insuficiències, efectivament, tots els instruments aquests nous que s'han inventat són instruments que no hi eren, perquè el Tractat de Lisboa és exactament el mateix que el Tractat de Maastricht, insuficient. Estem completament d'acord. Però totes les coses que s'han anat creant des d'aleshores, tots els instruments, la nova política monetària del Banc Central, el fons de rescat provisional, el fons de rescat definitiu, la unió bancària, la nova filosofia del pressupost comunitari, que encara que no sigui, diguem-ne, de la dimensió que tindria que tenir, és revisable i no es retornen les partides no executades a l'estat central. Hi ha hagut una quantitat d'instruments creats en 8 anys que altres han trigat 150 anys. Clar, perquè la Reserva Federal és de 1913 i estava presidida pel senyor J.P. Morgan, que era el primer banquer del país. I resulta que nosaltres, clar, és normal perquè som europeus, diguem-ne, i en comptes de l'optimisme típic l'optimisme això, generós o excessiu dels nostres amics americans, basta llegir diguem-ne, el llibre del Bon Ricardo i totes aquestes coses dels grans fundadors, nosaltres sempre ens fuetegem, que és el propi d'una història de 2.000 anys de desgràcies fetes per la desunió i de 200 o 300 anys d'estagnació. Però ha estat una història aquesta de catàstrofes, però mai, en cap cas, la catàstrofe que va tenir els Estats Units. No hem tingut una guerra civil. Ho hem fet en molt menys anys i amb una quantitat d'errors extraordinaris. Però l'opció era un error. Això ho vull preguntar. Bé, segur que l'entorn... Estos 8 años de tremenda desigualdad en riqueza y en pobreza, ¿le podríamos decir que han sido una guerra civil social? Bueno, yo la palabra guerra la utilizo solo para cuando hay violencia. Es diferente, claro, es que claro, si ponemos el neoliberalismo lo vendemos como un cuerpo político y la depauperación la vendemos como guerra civil, estamos perdidos. Pero hay algunas flaquezas en No, nada. Creo que hay unas ciertas flaquezas. Seguro. Pero me quedo aquí para... Yo soy simplemente un aficionado, No, volia preguntar, centrar una mica el d'allò i després, escolta, repliques tot el que convingui, no perquè sigui un d'allò, sinó perquè em sembla que il·lumina una mica l'estat de la discussió, però volia centrar-me una mica i dir, hem vist els errors, en alguns casos, errors d'esmena a la totalitat, com és el plantejament de l'entorn. En altres casos d'errors en l'adequació de les polítiques o la falta de complementaritat de les polítiques. Però anem a mirar una mica què cal fer. Carles, has apuntat abans, diguem, el tema de la inversió. El tema de la inversió em sembla que és un element bàsic i apuntaves el tema del rei. Jo crec que hi ha dues grans polítiques aquí. Una és la política monetària, no sé si està esgotada ja. El propi Draghi, en el seu discurs de Jackson Hole del 22 d'agost de 2014, diu, escolti, hem de fer reformes i hem de fer política fiscal perquè així jo sol no puc. No puc. Però està esgotada aquesta política monetària, hem arribat al cap del millor. Té uns efectes positius extraordinaris, han salvat d'una tercera recessió, però al mateix temps potser té alguns efectes també
antiredistributius, que és alguna de la discussió interessant que hi ha. I, per tant, què s'ha de fer en aquest camí? Hem de defensar això o s'ha de retocar aquesta política monetària? O se l'ha de compensar per algunes altres coses? I dos, la política d'inversió. Qui l'ha de fer? Per què és insuficient el Pla Juncker? Tot i que alguns pensem que és un bon punt de partida, el que passa que per arribar potser se necessitarà molt més carbó a la màquina. Política monetària, política d'inversió, i si voleu, per l'últim torn de tot, m'agradaria parlar de política social, perquè em sembla que aquí és el gran ausente, diguem-ne, que fa que tota la construcció aquesta sigui totalment descompensada i fins i tot pròxima a l'error global. Carles. Sí, jo, bé, d'entrada, donar receptes, jo no soc partidari. Em sembla que tothom té la vareta màgica per dir, bueno, això se resol la crisi d'aquesta manera. Jo crec que s'ha de ser una mica humil i pensar que no té la recepta ni un, ni molta de gent que pretén tenir-la, té la recepta essencial per sortir d'aquesta situació. El que podem fer els economistes que treballem en temes d'història econòmica és veure què ha passat en altres moments de crisi i veure de quina forma les economies han pogut sortir en situacions, si no iguals, molt parescudes. Hi ha una primera qüestió que em sembla important, que és la següent. Sense inversió no hi ha creixement econòmic i sense creixement econòmic no se redueix l'atur. Això em sembla una qüestió quantitativament demostrable. Amb això els vull dir que jo no soc partidari de les teories del creixement zero ni de coses parescudes. És a dir, jo crec que el creixement econòmic ha de ser positiu, ha de ser, si és possible, sostenible des del punt de vista ambiental, evidentment, però ha d'haver-hi creixement econòmic. I aquest creixement econòmic parteix que hi hagi polítiques d'inversió. Sense inversió és molt difícil créixer, molt difícil créixer. Ha d'haver-hi, per tant, una inversió pública i privada que faci de tractor del que seria l'abast del producte interior brut dels països i del conjunt geogràfics. Quan el sector privat no té la força suficient per fer això, o no troba, quan dic no té la força no vol dir que no hi hagi diners, diners hi ha a cabassos, hi ha molt de diners en el món actual. El problema és de quina forma s'adrecen cap a la producció i s'adrecen poc en aquest moment. Aleshores, evidentment, el sector públic ha de liderar aquesta situació. Hi ha un treball molt recent d'una professora italo-americana, Mariana Mazzucato, molt interessant sobre el paper de l'Estat. L'Estat emprenedor se titula aquest treball, on demostra amb molt d'exemples com, contràriament al que diu el mainstream actual de que l'Estat és ineficient, despilfarrador, etc. No, escolti, és que l'Estat es demostra que en moments de particular situació crítica és un gran motor de l'avanç de la inversió, de la innovació. En el cas de la professora Mazzucato ens parla d'innovació i posa casos molt il·lustratius. Els casos d'Apple Macintosh, per exemple, és el que apareix constantment en aquest treball de la professora Mazzucato. Vull dir amb això que inversió important, inversió pública. Quin seria l'instrument actual disponible? No pensem en coses que podrien fer-se però no se fan perquè si canviés la Unió Europea, escolta, la Unió Europea és la que és. No fotem. És a dir, això són les regles del joc. Què podem fer amb els instruments que tenim? Al meu entendre, reactivar encara més el Banc Europeu d'Inversions. Aquest és un tema fonamental. És a dir, de quina manera el Banc Europeu d'Inversions pot complementar des d'una òptica de política fiscal la política monetària que ha fet darrerament amb bastant d'èxit el senyor Mario Draghi. Jo crec que de la mateixa manera que abans he dit que va haver-hi una situació de ralentí del Banc Central Europeu, hem de convenir que recentment ha tingut un paper molt més actiu i ha facilitat la fluidesa del crèdit, millor dit, la liquiditat de l'economia europea. En aquest sentit, aquest Banc Europeu d'Inversions hauria de complementar des d'una òptica de política fiscal, de política inversora en aquest aspecte,
la política monetària. Perdona, Carles, sobre això que estàs dient, podries precisar una mica més, perquè, de fet, el Banc Europeu d'Inversions està involucrat en tot el sistema de la Juncker, però, en canvi, el conjunt del Banc Europeu d'Inversions i Fons Europeu d'Inversions, que és una espècie de consorci, el que hi posa molt pocs diners. I passa això que deies que el capital públic privat que hi ha molt. La idea primera del Juncker va ser efectivament que això s'activés a través d'eurobons, és a dir, a través que el BEI s'endeutés en el mercat i tal. El BEI, dirigit molt a l'Alemanya, està de dir, escolti, sobretot no perdem la AAA, la màxima qualificació. Aleshores, la sortida fora, efectivament, que el BEI apel·lés al mercat és una mica el que han pensat economistes com l'Stuart Holland o inclús el Galvez, que ho deies, o el paper de Varoufakis i amb aquests dos, que era un paper que era bo, totes les polítiques que s'han pogut fer, però la pregunta és, la solució en aquest sentit són eurobons no genèrics per allò, sinó des del punt de vista del BEI, i com pensa, si és aquesta, com pensa la resistència dels alemanys, holandesos i diguem-ne dels països més contribuents d'ells, per dir-ho així. Home, jo anava a exposar precisament això que dic, és a dir, la importància dels eurobons. Jo crec que aquesta és una via de sortida des de l'òptica del Banc Europeu d'Inversions, que d'alguna manera articularia el que representa una política fiscal amb una política monetària. Jo crec que el recorregut de la política monetària des d'un punt de vista estricte és limitat. És limitat en aquest moment. S'ha facilitat moltíssim la capacitat monetària, sobretot amb el quantitative easing que ha tirat endavant el senyor Draghi en els darrers mesos, però evidentment necessitem l'altra pota important, que és la política fiscal, entre altres coses per no caure en el que ja Keynes explicava de trampes de la liquiditat, de tenir tipus d'interès pràcticament negatius i no tenir capacitat ni força ni combustible suficient per tirar endavant. Per tant, eurobons sí adreçats a temes, anem a exposar coses que es poden fer, no facem volar coloms, anem a exposar coses que es poden fer. Eurobons es poden fer? Sí. Es pot fer a partir del Banc Europeu d'Inversions? Sí. Es pot fer en connivència amb el Banc Central Europeu? Sí. Això és una via de treball que no està explorada suficientment en el territori europeu. Per què? Perquè existeix les reticències, evidentment, de l'aparell germànic dintre de les finances, sobretot el mainstream del Bundesbank i de la Cancelleria alemana que vol, i del ministre de Finances, que vol que és excessivament preventiu. I és excessivament preventiu no per motius objectius concrets, al meu entendre. Aquí segurament pot haver discrepàncies amb altres col·legues, però no per motius concrets. No és cert que l'Europa del Sud sigui tan despilfarradora com s'ha dit. No és cert que sigui tan malgastadora. No és cert que haguem viscut per damunt de les nostres possibilitats. No és cert que ens haguem endeutat sense la connivència de la banca francesa i alemanya, que ha estat determinant per tirar endavant la política immobiliària del sud d'Europa. Per tant, aquí hi ha responsabilitats compartides. És possible donar la culpa només a una part de la balança i l'altra quedar indemne. En aquest aspecte urgeix, i això sí que és un desig, no una realitat, urgiria un canvi de mentalitat dintre del pensament econòmic alemany. Bàsicament per un motiu, perquè si seguim així també no els anirà bé als alemans. Els alemans tindran problemes. Els alemans sustenten el seu creixement econòmic actual en les exportacions, fonamentalment en les exportacions. És la gran divisa alemanya. Qui compren els alemanys? De cada 100 euros que venen, 60 ho fan a la Unió Europea. Per tant, si tenen la Unió Europea deprimida amb manca de capacitat de demanda, de consum, etc., quines dificultats no pot haver-hi amb aquest aspecte. Un altre factor que em sembla important
afecta també l'economia espanyola, pràcticament tot ho afecta, però aquest me sembla crucial per l'economia espanyola, però evidentment per tota Europa. És urgent que s'incrementi el salari mínim. És absolutament urgent. El problema que té Europa en aquest moment, al meu parer, hi ha dades que ho confirmen, l'indicador que vostès tenen, que és difícil de rebatre, és l'indicador de preus. A molts de països estan en deflexió. I la deflexió amb economia és tan greu o més que la gran inflació. Arribar a cotes d'inflexió gran és molt difícil. Molt difícil en la història econòmica. Vostès poden recordar el cas d'Alemanya als anys 20, Àustria, Hongria i poca cosa més. Però de deflexió n'hi ha casos a Balcans en la història econòmica, amb greus problemes pels països que la pateixen. Tenim ara a Europa problemes greus. En alguns països, Grècia seria el cas més eloqüent, però també tenim un problema d'agricultura de preus que està documentat en les dades més recents, que pràcticament estan fregant el 0%, l'1%. En alguns països, fins i tot, en alguns moments, en alguns mesos, taxes negatives. Aquí això és un problema greu de demanda. Vostès me diran, ha caigut el preu del petroli? No, esclar, això també afecta, però va caure molt també en anys anteriors sense que els preus tinguessin aquest comportament. És a dir, estem en un problema, per tant, que urgeix recuperar la capacitat de consum derivada de que hi hagi una major inversió, que una cosa se relaciona directament amb l'altra, i per tant una possibilitat de que els grups socials puguin, diguem-ne, consumir en el sentit estricte. Això són vies de treball. Algunes d'elles els hi asseguro que en política econòmica es poden aplicar. Canviar la mentalitat dels alemans ja no. Ja és un tema de noosfera particular. Són ells els que han de canviar o han de veure que la situació en la qual estan ens porta a problemes seriosos. Els alemans han de treballar les seves exportacions, sens dubte, però no poden eludir el mercat interior seu. I el mercat interior seu també té problemes de consum, problemes de demanda. I aquí tenen un mosaic de dificultats, algunes existents, resolubles en política fiscal i política monetària, amb els marges que hi ha, i altres que afecten més a concepcions polítiques que no sempre són fàcils. Moltes gràcies, Carles. Què caldria que passés, Anton, per emprendre una política econòmica, en aquest sentit, més decidida en alguna de les línies que s'han apuntat aquí, que s'han apuntat al Carles? Perquè és veritat que el pensament econòmic alemany no canvia, cada vegada està més aïllat, però no canvia. Però en canvi el que sí succeeix és que no sé si hi ha prou marge de maniobra o si les urgències polítiques i els brèxits i les amenaces que hi ha, etc., faran que això es modifiqui, no tant que canviï, diguem-ne, la doctrina, però sí que es modifiqui la pràctica. Per exemple, de la mitja dotzena de canvis que hi ha hagut, que hem esmentat abans, pràcticament Berlín ha estat sempre en contra de tots ells. Va estar en contra del rescat de Grècia, va estar en contra del primer facilitat, el primer fons de rescat, va estar en contra del MERE, va estar en contra de modificar la Unió Bancària, ha estat en contra de tot. És més, el Bundesbank, diguem-ne, ha pleitejat directament contra el Banc Central Europeu en distintes ocasions, la darrera en les operacions OMT, que són aquelles del Draghi, de farem tot el que convingui. És a dir, em sembla que el Carles ho ha posat molt precisament, és molt difícil que canvi, és molt difícil fer les coses sense que hi hagi un canvi, però al mateix temps, per la via de pràctica, diguem, hi ha no diré un retrocés, però no hi ha aquest dictat que sí està, o és un dictat amorrosit per les concessions, per la urgència, per la pressió dels socis, perquè la crisi, per una sèrie de coses. Això ens dona, diguem-ne, suficient respiro, ens obre algun espai per fer el que s'ha de fer i què més s'ha de fer, a més de les qüestions que ha plantejat el Carles, i tot el que vulguis de remat de la conversa. No es que vulguis desviar, diguem-ne, no. Lo acostumbra a decir que por recomendar cosas como, en opinión, pero para
comentar cosas ahí como, ¿no? Porque si te equivocas normalmente, el que te ha pagado nunca atribuye el error a ti, se lo atribuye él mismo y piensa, la culpa es mía por haber elegido a este. Vamos a ver, 4 cosas en términos de fijar posición, como diría un político del Parlamento, ¿no? 4 cosas. Primero, el pensamiento macroeconómico alemán es tan extraño que no se puede explicar desde el pensamiento económico, desde la economía. Probablemente hay que recurrir a otras ciencias sociales, la psicología, la sociología, a la historia para entender el pensamiento macroeconómico alemán. Dicho de otra manera, el ordoliberalismo, que es la corriente dominante en el pensamiento macroeconómico alemán, el ordoliberalismo que viene de la escuela de Viena, no tiene ningún capítulo dedicado a grandes crisis económicas. Es decir, no puede responder el pensamiento macroeconómico alemán porque, aunque les sorprenda, el keynesianismo tiene un capítulo, la macroeconomía keynesiana, tiene un capítulo dedicado a qué hay que hacer cuando viene una gran depresión. En el pensamiento macroeconómico alemán, el ordoliberalismo, ese capítulo no existe. ¿Por qué no existe? Y es por la propia historia de Alemania. Mire, solo hay pensamiento macroeconómico en aquellos países que han sido imperios. Los países que han tenido un imperio, hasta España, la política monetaria moderna la creó la escuela de Salamanca monetaria cuando vio llegar el efecto del oro americano aquí. Solo tiene el pensamiento macroeconómico frente a las crisis los países que han sido imperios. Por eso Inglaterra lo tiene Keynes, y por eso Estados Unidos lo tiene. Pero Alemania nunca fue imperio, lo quiso ser, pero nunca fue imperio, no llegó a ser. Y se encontró con 2 guerras cuya consecuencia fue que le obligamos a pagar todos los costes de la guerra. Por lo tanto, Alemania, desde el 14, se ha tenido que dedicar a tener excedentes para pagar los costes de la guerra. Exportar, exportar y exportar. Eso es un elemento básico, pero lo dejo aquí de momento. ¿Me parece? Segundo, una cuestión. Xavier ha dicho hace un momento que yo he hecho una objeción a la totalidad. Y es curioso esta. Resulta que un defensor de la economía liberal, no de la economía libertaria, no del neoliberalismo, pero el neoliberalismo no fue nunca liberalismo. Yo me estudié a Adam Smith, puedo darles una buena conferencia sobre Adam Smith o Stuart Mill. Ellos no lo han estudiado, son libertarios, neolibertarios, tienen opiniones, pero no tienen hechos. Todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a tener nuestros propios hechos. Los hechos son los hechos. Por lo tanto, no me digas que objeto la totalidad, porque de los que estamos aquí probablemente creo que soy más partidario de la economía de mercado, no del business friendly, como defendió el gobierno catalán en sus inicios. ¿Recuerdan? Este es un gobierno business friendly. Yo como economista no defiendo el business friendly, yo defiendo el market friendly. Una economía orientada al mercado beneficia a todo el mundo. Una economía business friendly beneficia a unos pocos. ¿Ves esto? No objeto la totalidad. No habéis pensado mal. Quería decir la totalidad de la construcción del euro, no la totalidad del sistema. Igual me expresaba. Tercero, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, gestionar el caos. No nos dejemos ahora llevar por filosofías de más Europa. Gestionar el caos. Eso significa gestionar el caos financiero. No va a ser difícil. No va a ser difícil. Y hay mucha gente que está ganando mucho dinero con la caída de la libra. Y si ustedes se han fijado en los datos, el caos financiero duró exactamente 2 días y medio. A los 2 días y medio los valores en las bolsas comenzaron a recuperar y seguían también las rentabilidades de los bonos a largo plazo a 10 y 30 años y casi a 50 también. Es decir, que creo que hay capacidad en el sistema a través de los bancos centrales, ahora con el Banco Central Europeo, como comenzando a ser un banco central como Dios manda, que aún no lo es del todo, creo que hay capacidad para gestionar el caos financiero, que esto va a quitar. Recuerden lo que les he dicho antes, economía de incertidumbre. Ya la teníamos, pero el Brexit nos abre un escenario de incertidumbre total, ¿no? Si me dicen qué ocurrirá, yo acostumbro a decir estos días, que soy de formación católica, los caminos del Señor son muy estos. Sé que ocurrirán cosas.
pero no son claves y por lo tanto no les puedo atribuir una probabilidad. Pero hay que gestionar el caos y esto es inmediato. Inmediatamente hay que gestionar la economía, el caos financiero, hay que gestionar el caos de la economía. Y vuelvo inmediatamente rápido. Y hay que gestionar el caos social y el caos político de los populismos con su amenaza para la democracia. A mí se me ponen los pelos de punta con el referéndum italiano de octubre. Es que el referéndum italiano de octubre tiene una posibilidad de ser más distorsionador que el crisis. Y nadie habla de él. Ustedes saben que Renzi ha convocado un referéndum para octubre y que ha dicho que si no lo gana, dimite. Dice, mira, otro Cameron, tú. Pero está en el núcleo original de la Unión Europea, está en el núcleo original del euro. El Reino Unido ni está en el núcleo original de la Unión Europea, ni está en el euro. Es que lo de Italia va a ser peor y van a venir otros leyes. El catalán gestionar la economía. Gestionar la economía. Gestionar la economía. Primero, gestionar la economía macro y gestionar la economía micro. Mire, es un esquema que les doy para que ustedes piensen por sí mismos los efectos. Hay otros esquemas. Pues imagínense nuestras economías como un avión ya potente. No un Boeing americano, sino un Airbus, ¿no? Potente. Un avión tiene 3 motores. Una economía también tiene 3 motores. Un motor principal, que aproximadamente es el 50-60% de la potencia del avión. Es el sector privado, consumo e inversión, ¿vale? En segundo lugar, hay un motor auxiliar en todo avión moderno, que es el sector público, política monetaria y política fiscal. Y en tercer lugar, un tercer motor auxiliar, que es el sector exterior, exportaciones y importaciones. Razonen de esta forma para ver cómo hemos de gestionar la economía. Primero, macroeconómicamente. Primero, a mi juicio, el consumo y la inversión van a estar muy débiles, a pesar de este apunte español, en los próximos años, por un efecto de riqueza derivado de la incertidumbre sobre el consumo de los europeos y, en segundo lugar, por un hecho sorprendente. Nunca antes en la historia el sector empresarial no financiero tuvo tantos excedentes como tiene en este momento. Y dentro de todos los sectores empresariales no financieros de Europa, el que tiene mayores excedentes históricamente es el español. Es sorprendente. Y sin embargo, esos excedentes empresariales medidos en la variable que ustedes quieran medir no se correlacionan en este momento con la inversión. No sé si te quiero saber. Si yo cojo 40 años, las series de 40 años, y miro excedentes empresariales, cojo otra serie, inversión empresarial, hago una correlación econométrica y me sale, imagínense, que cuando los excedentes empresariales son X, la inversión es X más 5. ¿Vale? Si veo lo que está ocurriendo en los últimos años, la inversión, el excedente empresarial es 2X aumentado y la inversión es X menos 5. Se ha roto. Hay un problema que habrá que ver cómo, pero eso es política económica. No te entro si no me pides más. Política monetaria. Bueno, la política monetaria macroeconómica europea ha mejorado muchísimo. Miren, un banco central es como un banco de sangre. Lo aprendimos después de 100 años en Estados Unidos con la Gran Depresión. Lo aprendimos allí. Lo que espero que Europa no tarde 100 años a aprender lo mismo, ¿no? Porque ya lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Y qué saben? Que en una economía que está hundida, desangrándose, como en una ciudad, en la sociedad, tiene que haber un prestamista de sangre de último recurso, que es el crédito, tiene que haberlo, porque si no, ese paciente se desangrará y morirá. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, en palabras textuales traducidas al castellano de Ben Bernanke, en noviembre del 2009, dijo: no tengan ustedes miedo al futuro, sigan consumiendo, sigan invirtiendo, porque la Reserva Federal va a hacer lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que el desempleo en Estados Unidos baje del 7,5%. Esa declaración del 2009 fue una novedad en la historia de la humanidad por dos motivos. Primero, porque por primera vez un banco central ponía su
su política al servicio no de la variable inflación o tipo de interés, que es lo habitual, sino de una variable real, el empleo. No encontrarán ustedes ninguna afirmación histórica de un banquero central, hasta esa que hablase de empleo. Verdad que lo dice. Y desde aquel momento hasta hoy debe estar inyectando, es decir, haciendo transfusiones de sangre mensuales por un valor de unos 35 billones de dólares. Multipliquen ustedes los meses desde 2009 hasta 2016 por 35 billones de dólares de transfusiones de sangre. Y verán, no serán capaces de entender esa cifra. Vengamos a Europa. ¿Qué hizo el amigo de nuestro moderador Trichet? ¿Qué hizo cuando era gobernador del Banco Central Europeo? Pues era como el director de un banco de sangre cuya religión de testigo de Jehová no te permite hacer transfusión. Suerte que en algún momento llegó un vaticanista, que son cosmopolitas pragmáticos. Y comenzó diciendo en Londres el 28 de julio, ¿no? 25-28 de julio del 2012, cuando la prima de deuda y algunas de las empresas en las que estoy comenzábamos a sacar legalmente la tesorería de España, porque con 650 puntos de diferencia sabes que se va a romper esa moneda, por lo tanto sacas la tesorería. Es legal esto, la tesorería, cuando se rompa, vuelvas a entrar y te has protegido. En aquel momento, ¿qué dice Trichet? Voy a la política que hay que hacer, ¿Qué dice Draghi ya en Londres en julio del 2012? Dice, dirigiéndose a los prestamistas inversores, dice, el Banco Central Europeo, piensen en la frase de Bernanke, el Banco Central Europeo va a hacer todo lo necesario para salvar el euro, no para reducir el desempleo de Europa, no para salvar la economía, para salvar el euro, ¿vale? Primero, se encontró con todas esas dificultades que tú acabas de decir, de los alemanes, el Tribunal Constitucional, que tú, en tus artículos, el último, uno de los últimos, has alabado la decisión del Tribunal Constitucional alemán, es fantástico, pero estos años han sido unos años muy duros. ¿Qué es el Banco Central Europeo ahora? Es un banco central casi como Dios manda, porque ya no es testigo de Jehová, ahora ya hace transfusiones de sangre mensuales a la economía europea por valor de 45.000 millones de euros. Es espectacular, ¿vale? Hay que seguir haciéndolo, a mi juicio, sí. Dice, hombre, eso puede ser peligroso. Dice, sí, más peligroso es lo que estamos viendo. ¿Qué quiere que diga? En la vida, todos no elegimos entre lo bueno y lo peor. Sí, en la vida elegimos entre lo malo y lo menos malo, ¿no? Eso es la decisión en la vida real. Política fiscal, en Europa no la puede hacer Xavi. Y Carlos, en Europa, lo del Banco Europeo de Inversiones es estupendo, pero no por la... ¿Por qué motivo? Porque política fiscal de un gobierno federal europeo ahora, solo lo puede hacer cuando tiene baterías de guerra. Baterías de guerra es tener un presupuesto propio, un tesoro propio, que maneje más o menos el 30 o 35% del PIB de esa campo de batalla que está gestionando. Pero si tienes el cuánto tiene la charla, el 1%. ¿Ustedes creen que un tesoro europeo con el 1% del PIB europeo tiene alguna batería de fuego? Son raritas. Alguna tiene porque no tiene que pagar la defensa. No tiene que pagar la defensa. De acuerdo, pero ya dije el 30, no dije el 50%. Pagan defensa los que tienen el 50% de su defensa. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Entonces, acaba porque... ¿Y la micro? ¿Qué hay que hacer en la micro? La política micro. Lo social. Lo social. Deixa'm para que están els dos ponents. Por cierto, que el amigo este tenía un economista jefe. El amigo de este es el de Trichet. Micro, por favor. Tenía un economista jefe que se llamaba Jürgen Starr y coincidimos cenando la otra noche y me dice: usted es aquel periodista que me llamó Hiena, ¿verdad? Bueno, estas son mis... Entonces, ¿por qué están aumentando los nuevos pobres? La pobreza, ¿por qué está aumentando? Imagínense la metáfora de una tijera con dos hojas que se está abriendo, no se está cerrando, se está abriendo. La hoja de abajo son la caída de ingresos, ya está, la pobreza. La hoja de arriba que aumenta la pobreza, ¿cuál es?
la monopolización que estamos viendo en la economía. Es espectacular. Esa monopolización significa que gran número de actividades de nuestra economía, de la española, se están formando precios de monopolio. Precios de monopolio me están sacando renta disponible a mí, renta disponible. Si por un lado los ingresos se me desploman por salario y por otro las empresas me están aplicando precios de monopolio, mi pérdida de renta es tremenda. La nueva pobreza. Tienes un empleo, pero no te da para vivir dignamente. La izquierda tiene que comprender que una política social básica de los próximos años es la política antimonopolio y la política anticartel. Es la dimensión más importante para responder, junto con la de los salarios y los ingresos, pero eso ya les doy por supuesto de que están muy concienciados. Lo que no se tiene en cuenta es esta otra, y es espectacular.